a esta escuela sabática, ¿verdad? Ya comenzando prontitamente las horas del día santo, sábado del Señor, donde nos vamos a gozar y a dedicar en Él, a pesar de lo que nos está rodeando. Pero vamos a tener una oración antes de comenzar con nuestro programita de esta noche. Oramos. Agradecemos, Padre, en esta tarde, porque tú nos has dirigido hasta este momento. Pedimos que tú bendigas este programa que se llama la Escuela Sabática, bendiga la lección y todas las partes que se han de presentar en este programa, que sea dirigido por ti. Bendice a todos los que nos oyen a través de este medio, que puedan ser edificados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque dentro de los afanes diarios de nuestra vida, Dios tiene a bien, primeramente, darnos un día más. Como estábamos diciendo anteriormente, darnos la fuerza necesaria para enfrentar cada día. La paciencia, como bien mencionamos ahorita en la tertulia que teníamos, Dios es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Y el simplemente hecho de haber abierto los ojos hoy para enfrentar otro día más, eso es razón más que suficiente para ser agradecido a nuestro Padre Celestial. Y no hay que esperar un día de acción de gracia para decir gracias, Señor, sino diariamente podemos decirle, Señor, gracias, porque mientras muchos están en situaciones tal vez bien difíciles, o tal vez otros no han abierto sus ojos, o no abrirán sus ojos, tú bien tienes la misericordia de darnos la vida y el poder respirar. ¿Y por qué no dedicar ese tiempo completamente a ti? Tú nos das tantas cosas, tú nos brindas tantas cosas diariamente. ¿Por qué entonces nosotros no darte un poquito de lo mucho que tú nos das? Y es entregar nuestras vidas a ti y ser ejemplo a aquellos que nos están viendo. Así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es misericordioso con nosotros. Porque Amén. Es un Dios grande y un Dios maravilloso que, como estábamos diciendo anteriormente, somos la niña de sus ojos. Y si Él le suple alimento aún a las aves de los campos, cuánto más a nosotros que somos sus criaturas. Somos sus criaturas, ¿verdad? Y fuimos creados a semejanza de nuestro Dios. Así que agradecemos a Dios por eso. Y vamos a comenzar con esta programación, ¿verdad? Ya oramos y vamos entonces a pasar a la lección y luego vamos a tener un pequeño pensamiento al concluir la programación. En esta tarde hemos sido bendecidos porque 3 personas van a estar trabajando la lección. Va a ser nuestro hermano Diógenes de la Cruz, nuestro hermano José Alberto, mi esposo, y ¿quién era el otro? Beltrán, gracias. Perdona, Beltrán, te estoy viendo. Sorry por esa. Y nuestro hermano Beltrán, ellos van a estar en un diálogo. Si usted desea compartir también de la lección, claro que sí, puede quitar el mute y participar y luego poner el mute otra vez para que entonces se pueda dar la dinámica de forma de tipo de panel. Así que vamos a ver, voy a tener una oración corta específicamente para que Dios nos ayude en este repaso de la lección. Amén. Querido Jesús, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todo lo que tú día a día nos das. En estos momentos que vamos a tener el repaso de la lección, pedimos tu dirección, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté receptivo a escuchar tu palabra y que podamos ponerla en práctica. Dirige, ayuda a los hermanos que han de tener participación en esta parte y que tú puedas manifestarte en todo momento y que pueda ser de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén, Señor. Amén. Adelante. No te escuchas, Beltrán. Gracias. Bien. La lección de esta semana ha sido muy importante y muy interesante y habla específicamente acerca de la palabra de Dios.
esto es algo que yo le enseño tengo la clase de los menores y en esta clase yo siempre le digo a los muchachos de que nosotros tenemos que aprender, o no solamente a veces aprender, sino repasar. Pero además de repasar, nosotros tenemos que ponerlo en práctica, porque nada vale de aprender sin ponerlo en práctica. Y eso es exactamente de lo que está hablando la lección en esta semana. El título de la lección de esta semana, ¿cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y el versículo de memoria dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Nosotros necesitamos no solamente escuchar, de nada vale uno saber la palabra de Dios, uno saber la Biblia de arriba abajo. Dicen muchos que Fidel Castro sabía sabía la Biblia de frente hacia atrás y de atrás hacia frente, y conocía también algunos de los libros de la hermana White. Creo que El conflicto de los siglos, si no me equivoco. Pero ¿de qué valía que él supiera todo eso si no estaba dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra? El mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de las Escrituras. Lo que es válido para la educación general también lo es para el estudio de la Biblia en particular. La Biblia es buena para estudiar, pero nosotros no podemos estudiar la Biblia. No es suficiente estudiar la Biblia en grupo como lo estamos haciendo ahora. No es suficiente estudiar la Biblia en el culto familiar. El estudio de la palabra de Dios se debe hacer también en lo íntimo, en nuestro culto personal. Estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que de esto se trata la lección de esta semana. La palabra viva de Dios es el Espíritu Santo. Nosotros el domingo, la lección del domingo habla acerca de que el Espíritu Santo es lo que nos inspira el tener el deseo de estudiar la palabra de Dios, el deseo de buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser información nada más, sino que debe ser también transformación. El Espíritu de Dios nos ayuda a recibir una transformación. El Espíritu Santo inspiró a las personas, a los patriarcas, a los profetas para escribir la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo los inspiró a ellos a escribir la Biblia, entonces es el Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos entender la Biblia. ¿Tiene sentido, no? Si el Espíritu Santo inspiró, nosotros nunca vamos a poder entender la Biblia por nosotros mismos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios. Muchas veces caemos en el problema de que nosotros queremos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a nuestra inteligencia. Pero si es, un segundito, Diógenes, pero si es la palabra de Dios, nosotros no podemos entenderla sin su ayuda. Y es el Espíritu Santo los que nos ayuda a llegar a ese lugar. Diógenes. Sí, es por esa razón que cada vez que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos primeramente orar para que el Espíritu Santo nos inspire y podamos entender lo que
lo que la Biblia quiere enseñarnos. Debemos estudiar la palabra con humildad, sin pretender que nosotros sabemos más que el autor o sin añadir nuestras propias ideas, aunque yo creo que podemos sacar conclusiones de lo que escribieron los profetas, los escritores de la Biblia. Y por eso, yendo un poquito más adelante, me gustaría referirme al libro de Filipenses, el capítulo 5, versículos 13 al 16, donde dice allí Pablo, porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, cuando nosotros sentimos el deseo de estudiar la palabra de Dios, que debiera ser siempre, es porque Dios obra en nosotros ese deseo, ¿no? De querer estudiar la palabra de Dios, de que nosotros comprendamos el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y realmente aquí el apóstol Pablo tiene un mensaje muy profundo. Y dice más, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No sé por qué realmente el apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos hacerlo todos sin murmuraciones ni contiendas. ¿Es que acaso hay murmuración cuando nosotros estudiamos la palabra? ¿O se refiere Pablo a cuando estamos, cuando murmuramos a los otros hermanos, criticamos a los otros hermanos, hacemos de la vida de los otros hermanos un tema de nuestra conversación? ¿Qué piensan ustedes? Absolutamente. En Filipenses 2, del 3 al 16, dice exactamente eso. Filipenses 2 dice así, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Espíritu Santo nos lleva a vivir de acuerdo al Evangelio de Dios. ¿Sí? Yo creo que, perdona, ¿verdad? Yo creo que cuando dice aquí que nosotros debemos ser personas irreprensibles, que nadie halle falta en nosotros, que no tengamos mancha, que ningún vecino tenga que venir a llamarme la atención a mí por cosas indebidas que hice, o que la junta de la iglesia me tenga que llamar porque a otro hermano dio queja de mí o porque mi comportamiento no es bueno. El apóstol nos está llamando a ser gente sin mancha, gente pura, gente que camine por la comunidad con la frente en alto y pueda ser un ejemplo para todos aquellos que nos rodean. También, porque, sí. También nos dice que debemos hacer las cosas sin murmuraciones o contiendas. Imagínense que nosotros, y esto es algo que nos ha pasado en ocasiones. Los otros días yo vi a alguien que iba manejando y esa persona se metió al frente de mí y me hizo una cara y no sé qué mala palabra dijo, si dijo alguna mala palabra, pero lo hizo de una manera que aparentaba decir algo inapropiado. Y de momento, cuando se dio cuenta que era yo, cambió su semblante totalmente. Nosotros debemos ser una ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Debemos ser una carta leída. Nosotros debemos de hacer las cosas sin murmurar o sin contiendas. ¿Cómo nosotros podemos dar ese ejemplo? ¿Cómo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios
cuando nosotros nos metemos en Facebook o en Twitter y nos ponemos a hablar mal de alguien en la red social. Estamos nosotros viviendo de acuerdo al Evangelio, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo este versículo. Y el Espíritu Santo es lo que nos lleva a nosotros a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos transforma a nosotros. Es una cosa estar convencido. Es otra cosa estar convertido. Y la conversión viene por medio del Espíritu Santo. Bueno, tal como tú acabas de decir, dijiste un momento, el propósito de la Escritura no es informarnos, sino transformarnos. No, y transformar nuestro carácter, transformarnos para ser personas diferentes. Una de las cosas que me llama la atención aquí de este versículo de Filipenses, versículos 13 al 16, es que cuando dice que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Bueno, obviamente aquellos que estudiamos la palabra de Dios debemos ser completamente diferentes a aquellos que no estudian la palabra de Dios y mostrar una conducta que revele que nuestro carácter está siendo transformado. Y entonces viene aquí el asunto, la pregunta, yo hago esta pregunta, ¿qué es lo importante? ¿Cambiar de religión y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, o vivir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O importa en la religión que nosotros estemos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios o para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios? En otras palabras, no es la religión. La Biblia tiene un mensaje que, al igual que como Cristo la practicó, nosotros debemos practicarla, porque el propósito es la transformación del carácter. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla. ¿Cuál es el mensaje que hay encerrado en lo que nosotros leemos? Y que, por supuesto, nos ayude a tener una conducta semejante a la que tuvo el Señor Jesús, que nunca fue objeto de crítica de los demás por su conducta. Fue criticado por los demás por la buena conducta, pero no por la mala conducta. Y eso es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo que sucede en nosotros. Si el vecino mío antes veía que yo maldecía y que yo insultaba y peleaba con mi mujer en mi casa, con mis hijos, y ahora hay un cambio, una transformación, entonces él va a preguntar, ¿por qué razón tú eres diferente ahora? Y entonces es el momento de yo hablar y decir por qué soy diferente. Debido... ¿Sabe, Diógenes? En cierta ocasión yo tuve la oportunidad de pasar un día con unos clientes. Él y su esposa y yo fuimos a ver algunos proyectos que yo había hecho porque ellos estaban interesados de que yo le hiciera una casa. Así que yo lo llevé a ver varios proyectos. En ese proceso, él me preguntó a mí, oye, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Y le pregunté, ¿por qué me preguntas? Y él me dijo, bueno, porque tu manera de hablar, tu manera de comportarte me da la impresión de que tú eres cristiano. Para mí eso fue un gran orgullo, un orgullo santo, diría yo, porque él me dijo eso. Yo no le dije a él absolutamente nada. Yo no, en ningún momento yo busqué cómo decir algo acerca de Dios. Simplemente yo estaba viviendo de acuerdo a la manera que Dios quiere que yo viva, para mí entender.
Y ellos se dieron cuenta de eso. Nosotros somos cartas leídas y nosotros tenemos el mejor ejemplo que fue Cristo Jesús. Y de esa misma manera Jesús utilizó la Biblia para hablar acerca de él. No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspiración que Cristo Jesús. Bueno, dicho sea de paso. O sea, adelante, hermano. Sí, yo quería decir lo que dice Apocalipsis 1:3, que es importante este versículo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta lección, ¿verdad?, nos lleva a entender sí que debemos de buscar a Dios, sí, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos de hacer todas estas cosas, pero lo que realmente cobra sentido en nuestra vida, en nuestra relación. Perdiste. Que es necesario que tengamos una relación con Dios, pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Y cómo podemos tener éxito en esa experiencia con Dios, verdad? Primeramente, leer la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios. Y una parte que decía que es necesario que tengamos una relación íntima con el Señor. Es decir, diariamente, ¿verdad?, podemos coger un espacio del día para meditar en la palabra de Dios, para estudiarla, y que en ese momento, ¿verdad?, estemos cerca de Dios. De esa forma entonces podemos recibir a través del Espíritu Santo el conocimiento de la palabra de Dios y podemos acercarnos a Dios. De manera que logremos una relación sólida, profunda con el Señor, entonces seremos exitosos espiritualmente. Yo creo que esta lección nos quiere llevar a eso especialmente. Esta lección que habla de la Biblia, yo recuerdo en el pasado, la estudiamos. Recuerdo que en esa parte yo decía que hay muchos estudiosos que tienen muchos libros en la casa, diferentes libros, y los estudian, y también tienen la palabra de Dios, la estudian también. La Biblia tiene historia, tiene profecía, tiene cosas de guerra y todas estas situaciones que pasaron en el pasado. Y para muchos ven la Biblia como un libro de historia. Realmente no ven ahí lo que realmente está diciendo Dios a través de su... José, se te está yendo el sonido. Y entiende la voluntad de Dios para con nosotros. Yo creo que esta relación nos quiere llevar a eso, a tener una experiencia realmente con Dios. Y no necesariamente es saber la Biblia de memoria, sino que realmente esa palabra tenga vida en nosotros, que es el Espíritu Santo que nos dirige hacia una relación especial con Dios. Sabe que está muy bueno eso. Por eso es que es tan importante el que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y sabemos que nosotros seremos atacados aún cuando se usa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se puede sacar fuera de contexto, así como lo hizo Satanás cuando Satanás estaba tratando de tentar a Jesús. Él le dijo, escrito está. A Jesús le dijo que convirtiera el pan en las piedras en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. En otras palabras, Satanás, el enemigo, nuestros enemigos utilizarán la palabra de Dios de una forma negativa, de una forma parcial. Y si nosotros no estamos conociendo la palabra de Dios en su totalidad, nosotros seremos engañados. No podremos utilizar la palabra para decir un escrito está. ¿Sabe? Estaban hablando ahí dos personajes que conocían la Biblia. Satanás conocía la Biblia. Cristo conocía la Biblia. Pero Satanás estaba aplicando la palabra de Dios fuera de contexto. No. Exacto. Jesús
trajo la Biblia al contexto. Y en esta parte que habla acerca de imitemos o aprendamos de Jesús, nos está hablando de la importancia que tiene el que nosotros no solamente estudiemos la Biblia, sino que memoricemos la palabra de Dios. Porque cuando Jesús estaba hablando con Satanás, él no tenía la Biblia abierta allí. Él estaba hablando de lo que tenía en su memoria. No. Y de lo que tenía en su memoria a Satanás. Por esa razón es importante que nosotros nos dediquemos a estudiar la Biblia y no solamente a leerla, sino a aprender versículos de memoria. Antes, en el tiempo pasado, se enfatizaba mucho en la lección de escuela sabática aprender el versículo de memoria. Bueno, eso casi no se usa. No. Cuando yo era un muchacho en la iglesia, se aprendían muchos versículos de memoria y cuando llegué adulto puedo decir que la mayoría de los versículos de memoria que yo sabía, los aprendí cuando era niño en la iglesia. Entonces, desgraciadamente se ha perdido ese gran valor hoy día de memorizar la palabra de Dios, porque va a llegar la oportunidad, va a llegar el tiempo en que nosotros no podremos tener la palabra de Dios como un libro en nuestras manos. ¿Tú sabes, ni el iPhone para leer la Biblia, sino que lo que tengamos en la mente, a eso es que nosotros podremos recurrir, apelar para hablar de la palabra de Dios, para meditar en ella, para recitar versículos de memoria, ¿no? Para saber himnos de memoria, lo cual yo creo que es un don que nosotros debiéramos recultivar, yo diría, para reforzar nuestra vida cristiana y tener en nuestra memoria no solamente lo que hemos oído, sino lo que hemos estudiado directamente de la palabra de Dios. Y esa es una forma de aprender de Jesús, de cómo él manejaba las escrituras. Tú sabes, Diógenes, algunas veces cuando estamos buscando en la Biblia, algunas veces da pena ver a algunas personas, y especialmente a la juventud, qué difícil se le hace buscar en la Biblia porque no tienen esa destreza, no saben dónde están los libros de la Biblia, no saben si está en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, no saben que Lucas viene antes de Juan, no saben que los Corintios están después de los Romanos, y así sucesivamente. Obviamente saben cuál es el Génesis y el Apocalipsis, pero después de ahí lo que está entre medio se le hace difícil. Así que es necesario conocer la palabra de Dios para que nosotros podamos ser diestros, pero no es el conocer la palabra de Dios por conocer, sino es para que la palabra de Dios haga en nosotros una diferencia, para que la palabra de Dios sea el que nos controle a nosotros, sea el que nos lleve a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo principal de la palabra de Dios, que nosotros seamos transformados. No es suficiente el conocimiento de la palabra de Dios, sino el vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, hermano, es importante estudiar la Biblia también porque, ¿verdad? No se oye. José, no se te oye, José. También es importante porque, ¿verdad? Cuando el enemigo nos quiera atentar, ¿verdad? Como en el caso de Jesús en el desierto, ¿verdad? También tengamos la capacidad para defender la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando somos atacados también por el enemigo, ¿verdad? Y somos tentados. Así es que la palabra de Dios no solo crea en nosotros una transformación del corazón, sino crea una transformación de nuestra mentalidad, ¿verdad? Y la pone conforme a la mentalidad de Dios. O sea, realmente es una transformación maravillosa la que logramos, la que tenemos en nuestra vida cuando estudiamos su palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos toca el corazón y nos transforma.
Así es que realmente yo creo que este es motivo para darnos el deseo de estudiar la palabra de Dios, para recibir estas bendiciones, ¿verdad?, que obtenemos cuando estudiamos su palabra. El Espíritu Santo está dispuesto a transformar nuestras vidas y hacernos especiales cuando nosotros dedicadamente, ¿verdad?, estudiamos su santa palabra. El Señor nos va a bendecir grandemente. Ciertamente, yo creo que debemos hacer de la Biblia nuestro libro de texto todos los días. Eso es así. Escudriñarla profundamente. Y saben, yo me atrevo a sugerir que, a menos eso es algo que cruza mi mente, debiéramos estudiar tópicos de la Biblia, temas de la Biblia, como por ejemplo, si yo voy a dar un estudio bíblico acerca del sábado, yo sé yo suficientes versículos acerca del sábado como para hablarle a aquellos con quienes estoy estudiando la Biblia. O cuando se me hace una pregunta acerca del sábado, estoy yo titubeando que no sé cómo contestar porque no sé suficientes versículos acerca del sábado. Y eso no viene de la noche a la mañana, hermanos. Eso viene con el tiempo, ¿no? Aprender acerca de la palabra de Dios. Jesús sabía versículos, estudiaba la Biblia desde niño, porque desde niño él fue enseñado a estudiar la palabra de Dios. Cuando él fue a predicar su primer sermón allí en Capernaum, entró a la sinagoga, dice, y abrió los rollos y leyó del libro de Isaías e interpretó lo que decía y dijo a la congregación que Isaías estaba hablando acerca de él. Y ¿sabes? obviamente, sí. Hubiese sido bien fácil que Jesús, en lugar de utilizar la Biblia, él hubiese dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy, pero él usó la Biblia para que la Biblia hablase. Él usó la Biblia para que hablase acerca de él. En otras palabras, Jesús le dio validez a la Biblia al él utilizarlo de esa manera, al él levantarse y hablar, leer de la Biblia. Él estaba dando importancia a la palabra de Dios. Le dio validez a la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de Jesús, ¿a dónde debemos recurrir? A la Biblia. A la Biblia. ¿Ve? Eso es lo que le da fuerza a lo que el predicador dice en el púlpito, a lo que el predicador habla a las otras personas. Yo no debo hablar de mis propias palabras ni lo que yo pienso. Debo ir a la Biblia y hablar de lo que la Biblia dice, porque esa es la verdadera fuente de sabiduría y de conocimiento acerca de Dios. Así es. El Nuevo Testamento muchas veces se mira como que el Nuevo Testamento es lo que ahora tiene validez, porque Jesús dijo en el sermón, en el sermón del monte, oíste que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero yo te digo que cuando tú miras a la mujer de tu prójimo y estás codiciando, en otras palabras, suena como que Jesús le estaba dando una información nueva, pero Jesús simplemente estaba reforzando lo que dice el Antiguo Testamento. La Biblia no se contradice nunca, y Jesús nunca dejó de, eso es uno de los pasajes que usan algunas personas para decir el Viejo Testamento está abolido. Nosotros solamente ahora tenemos que someternos a la gracia de Dios. No tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Lo cual eso no es lo que estaba diciendo la Biblia. Jesús dijo que él no vino a abolir la ley, sino que él vino a cumplir la ley. Y muchas veces nosotros o personas que estudian la palabra de Dios toman la Biblia fuera de contexto una vez más. Por eso
Bien, podemos decir que, por ejemplo, el caso de la creación, ¿verdad? Dicen que el hombre evolucionó, el hombre se descendió del mono. Cuando Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego continúa la creación de la luz, ¿verdad? Los astros, los animales, y por fin en el sexto día crea al hombre, ¿verdad? Así es que la Biblia está organizada, ¿verdad? De una forma correcta, de día por día de la creación. Así es que el hecho de que el hombre diga No se te escucha, José. más perfecto que hay. ¿Por qué yo digo esto? Porque las profecías que se han cumplido, que están en la Biblia, ¿verdad? Son ciertas, ¿verdad? Las profecías se han cumplido. Por ejemplo, en el caso del diluvio, la Biblia dijo que va a haber un diluvio y ocurrió. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, y también el nacimiento de Jesús en la crucifixión. Fueron profecías que se cumplieron, ¿verdad? Y que están en la Biblia escritas. Por lo tanto, no hay dudas para decir, ¿verdad?, otra cosa que no está en la palabra de Dios. Por lo tanto, esto afirma de que la palabra de Dios es cierta y que se cumple lo que dice en su santa palabra. Así que no hay por qué dudar lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿por qué entonces hay tantas filosofías humanas y creencias propias del hombre? Porque el enemigo se ha encargado de confundir la mente del hombre para que el hombre entonces no crea en Dios ni en su palabra. Y a ese punto, ¿verdad?, hemos llegado, ¿verdad?, en nuestros días. Claro, en el tiempo de Jesús hubo esto también. Así es que el enemigo siempre ha tratado de falsificar la palabra de Dios para confundir la mente del hombre. Pero 100% segura es, la palabra de Dios dice fiel y verdadera, que Amén. es. Amén. Ciertamente. ¿Cuáles son algunas de las doctrinas del Antiguo Testamento que todavía están, que se considera que ya no están vigentes, pero que están vigentes? ¿Pueden mencionar algunas de ellas? Doctrinas del Antiguo Testamento. Dice, ¿cuáles son algunas de las doctrinas clave que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? El sábado. Esa es una de ellas. Esa es una de las más grandes, yo pienso. Exacto. Sí. ¿Qué otra doctrina hay, Diógenes? La creación. La creación. Y yo creo que también el matrimonio. Sí. Absolutamente, que eso fue establecido en el Edén. Sí. Desde el principio. Bueno, dicho de paso, Jesús no leía del Nuevo Testamento. Jesús leía del Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. No existía. Así que todas las doctrinas de las cuales Jesús habla están basadas en lo que él había estudiado, que era el Antiguo Testamento. Así es que está más que claro que el Antiguo Testamento era lo leído en el tiempo de Jesús, especialmente en la niñez de Jesús, y todo lo que él explicaba, de todo lo que él hablaba, era basado en lo que los profetas habían escrito, porque estaban actuales en su tiempo y que continuarán actuales a través de la eternidad. Y Diógenes, por eso es que nosotros tenemos que tomar tiempo para estar a solas en la palabra de Dios. Tiempo para leerla, estudiar, tiempo para que la palabra de Dios nos ayude a nosotros a relajarnos del trajín del día o nos ayude a tener la fuerza suficiente para empezar el día. Por eso es que es tan importante el estudio personal de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros con el trajín del día, nosotros nos levantamos y salimos corriendo para el trabajo, llegamos a la casa tan cansados que no tenemos el ánimo y el tiempo para estudiar o
para leer la palabra de Dios, empezamos a leerla si nos quedamos dormidos. Y es exactamente ahí donde Satanás nos quiere tener. Pero cuando, Sí, yo creo que yo creo que el estudio de la palabra de Dios en familia, digamos, los devocionales de familia, los sermones que escuchamos en la iglesia, lo que escuchamos a través del internet, en fe, y otros canales. Es con Dios, un tiempo de intimidad con Dios, porque posiblemente las necesidades espirituales mías no son las mismas necesidades espirituales de mi esposa. Nosotros somos dos personas con dos caracteres diferentes y aunque planeamos llegar a ser como quiera que sea, nuestras mentes son diferentes. Y es por esa razón que necesitamos comulgar con Dios de una manera individual. No. Cerrado allí en mi aposento, a solas con Jesús, yo puedo hablar con Él en intimidad. No. Decirle que me llene de Él, al igual que llene a mi esposa, que llene a mis hijos. Pero eso lo podemos notar, por ejemplo, cuando los hijos nuestros llegan a la mayoría de edad, que ya son independientes. Nosotros no podemos hacer nada por ellos en el sentido espiritual. Lo único que podemos hacer por ellos es orar, encomendarlos a Dios. Pero no podemos, la espiritualidad no es un asunto que se transmite de una persona a otra. Es un asunto que cada quien individualmente, por más unido que sea el esposo con la esposa y viceversa, cada quien necesita una entrevista individual con Dios, un encuentro personal con Dios. Y eso solamente podemos hacerlo a través de dos cosas: a través del estudio de su palabra y a través de la oración, pidiendo al Espíritu Santo que al estudiar transforme nuestras vidas, como decíamos al principio, y nos ayude a desarrollar un carácter semejante al de Cristo, de tal manera que donde quiera que nosotros estemos y donde quiera que nosotros vayamos, podamos reflejar el carácter de Cristo, como tú dijiste ahorita, en mis palabras, mi conducta, en mis acciones, en mi manera de actuar, en mi manera de relacionarme, en mis negocios, en todo. Se debe reflejar que yo soy una persona diferente. Y eso se debe a que, como Enoc, yo estoy caminando con Cristo paso a paso, día a día. Por eso que dice él en Salmo 37:7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Eso solamente pasa, Diógenes y José, eso solamente pasa cuando nosotros estamos a solas con Dios. A solas con Dios es que nosotros vamos a escucharlo a él. Y él nos pide que esperemos. No solamente es estudiar, pero también es escuchar lo que él tiene que decirnos a nosotros. Muchas veces nosotros queremos decirle a él un montón de cosas y no estamos dispuestos a esperar un ratito para escuchar lo que él tiene que decirnos a nosotros. Y eso es parte del estudio de la palabra, escuchar también lo que Dios quiere decirnos. Claro que sí, claro que sí. Dios es nuestro interlocutor. Nosotros no podemos ir a donde Dios a exponerle nuestras condiciones. Mira, Señor, estas son mis condiciones para que yo crea en ti o para que deje de creer. Tenemos que escuchar. No, tenemos que escuchar. Y nosotros escuchamos a Dios mientras Él nos está hablando a través de su palabra. Así es. Y hermanos, yo creo que todos
los que invocamos el nombre de Dios, debemos tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. No un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo a la palabra de Dios. Y aquí quiero repetir algo que estábamos diciendo en la lección de la semana pasada. ¿Cómo yo me voy a enriquecer de la palabra de Dios? Bueno, no solamente estudiando la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la Biblia que uno no entiende. La lección de la palabra de Dios hablaba acerca de cosas difíciles de la Biblia que uno no entiende. Pero yo necesito entender completamente la Biblia. No hay asunto que yo, pues, bueno, yo no entiendo eso, no lo voy a estudiar, lo voy a poner para un lado. No, hasta que yo no entienda lo que dice un versículo, debo estudiar ese versículo hasta que yo entienda. Si no lo entiendo, bueno, voy a llamar al pastor para preguntarle acerca de esto. O voy a consultar el comentario bíblico. O voy a comprar el libro de fulano de tal que habla acerca de esto. Pero necesitamos entender la Biblia a cabalidad. Necesitamos aprender a comparar un versículo del Nuevo Testamento con un versículo del Antiguo Testamento. Un versículo de Juan con un versículo de Isaías, etcétera, etcétera. Y nunca debemos de estudiar la Biblia fuera del contexto. Nunca estudiar la Biblia, nunca estudiar solamente un versículo, sino leer el pasaje entero. Por eso es que es importante que entendamos también el contexto en el cual está escrito. Ser elocuentes en la historia, en lo que significa esa palabra, porque en el griego es quizás muy diferente al español. Sí. O sea, como hemos estudiado en otras lecciones, hay que interpretar de acuerdo al idioma en que fue escrito. Y el contexto en el que fue escrito. Que es muy importante. ¿Ve? Exacto. Oye, José, ¿qué es lo que dice la lección de esta semana en cuanto a la memoria y el canto? Bueno, realmente cuando estaba estudiando esta parte me acordé del salmista, ¿verdad? Dice que el salmista David le gustaba cantar, ¿verdad? Componer canciones y alabar a Dios a través de la música. De manera que ese es un medio por el cual nosotros podemos alabar a Dios, podemos exaltarlo. También podemos expresarle los sentimientos de nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Y el salmista así lo hacía. Entonces, yo tomé el versículo de Efesios 5:19 que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es que la alabanza es el medio por el cual nosotros nos allegamos a Dios, uno de los medios por los cuales llegamos a Dios. También el recordar, ¿verdad?, su santa palabra, ¿verdad? Recordar su santa palabra y tenerlo en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto nos lleva a tener una relación bien especial con Él, ¿verdad? Cuando le cantamos al Señor, cuando expresamos nuestra palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios, y recordar las escrituras, ¿verdad?, palabra por palabra, es una tremenda proyección contra los engaños y las falsas interpretaciones. Aprender las escrituras de memoria dice que nos permite citarlas, ¿verdad? Incluso cuando no tenemos una Biblia en mano. ¿Verdad? Eso ahorita lo mencionamos, ¿verdad? Esa parte. Tú sabes, José, ajá, tú sabes que Hollywood y el sistema existente acerca de las películas y eso, ellos entienden el poder de la música. Por medio de la música se puede, si tú miras una película sin música, la película está totalmente muerta. Muerta, no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Sí. Y lo mismo se aplica también. Nosotros podemos utilizar esta herramienta que Dios nos dio para escuchar
himnos, para cantar himnos, para memorizar himnos, para memorizar trozos de la Biblia por medio del canto, porque así mismo como el enemigo lo usa, nosotros también lo podemos usar para nuestra ventaja. Exacto. Para acercarnos más a Dios, para memorizar la palabra de Dios, para mantener un himno en nuestra mente, para mantener una conexión con Dios. La música, los himnos nos ayudan a llevar eso. No, ¿qué tú crees, Diógenes? Estás en mute, Diógenes. Ahora se oye, escucha. Ahora Sí. sí. Ok, la música es parte de la gloria de Dios, es parte del cielo, ¿no? Me parece, yo no lo he leído, pero he escuchado decir que cuando lleguemos al cielo, los ángeles se deleitarán escuchando nuestra música, ¿no? Wow. Y los ángeles son buenos cantantes. En el tiempo pasado, los reyes tenían un séquito, tenían un grupo que iban a tocarle música al rey y al palacio. Porque la música no solamente es un medio de relajarse uno, pero también es un medio de meditación. Los cantos que nosotros cantamos en la iglesia, todos, en su mayoría, narran algún aspecto de la vida cristiana, ya sea la Biblia, de los profetas, de la experiencia cristiana de alguna persona, de nuestra relación con Dios, de buscar a Dios. Así que la música es un aspecto demasiado importante en la liturgia de nuestra iglesia. Y digo de nuestra iglesia porque se me ocurre ahora mencionar una iglesia. Por ejemplo, si estoy correcto, los testigos de Jehová no usan la música en sus servicios. No sé, ustedes si tienen otra versión me pueden corregir. Yo no sé. Me parece tan monótono un servicio sin música. Mira que ahora que se abrió la iglesia, ¿no? Pues el propósito es escuchar la música y que no se cante. Pero como quiera que sea, allí tenemos música que inspira, música que eleva y que ayuda a meditar en Dios. Si alguien sabe de música en la liturgia, somos nosotros, los adventistas, donde no solamente la congregación canta, sino que tenemos solos, tenemos instrumentos allí tocando. Y la Biblia dice, el salmista dice, alabad a Dios con salterio, ¿no? Con címbalo que retiñe. Porque la música es un medio de agradecer a Dios lo mucho que Él hace por nosotros. Y cuando el alma se siente agradecida, quiere gritar, quiere elevar la voz hacia Dios dándole gracias. Y una de las formas en que nosotros lo hacemos es a través del canto, a través de la música. Permiso, le quedan unos minutitos. Se dice que en el templo, en el tiempo de Israel, había música en el templo 24 horas al día, 7 días a la semana. Constantemente había música en el templo. José, ¿qué tú ibas a decir? Sí, hablando de eso del templo, estuvimos estudiando la sesión anterior cuál era el séquito de música del santuario. Y yo me quedé maravillado porque usaban un uniforme, todos eran bien organizados, tenían su director que alababan allí en el santuario, ¿verdad? Del Señor. Así es que yo creo que en nuestra iglesia también, ¿verdad? Hacemos eso, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Personas que están encargadas de la alabanza, de los himnos en la iglesia. Y ahorita estábamos hablando de la alabanza, cuán importante es. Yo creo que esa es la alegría del Espíritu en nosotros, ¿verdad? La música del Señor. Por lo tanto,
sin música pues estamos muertos. Yo creo que gran parte de nuestras emociones espirituales están en el piso, ¿verdad? Así que los ángeles adoran a Dios día y noche, ¿verdad? En el cielo. Así es que sin duda que la música es la vida, ¿verdad? Del espíritu, yo creo que sí, la música. Absolutamente. Sí. Diógenes, para cerrar esta sección de este trimestre, tráenos a la conclusión lo que ha significado esta lección para nosotros en este trimestre. Bueno, si no todos, casi todos los temas que hemos estudiado tratan acerca del estudio de la Biblia. No. Y el propósito de estas lecciones, de este trimestre, ha sido ayudarnos a estudiar la Biblia correctamente. Ayudarnos a estudiar la Biblia correctamente. Una de las lecciones que estudiamos en el pasado decía que nosotros no podemos venir a estudiar la Biblia con preconceptos, con ideas concebidas ya al abrir la palabra de Dios, sino que, como hemos dicho precisamente esta noche, debemos dejar que Dios nos hable a través de su palabra, orar antes de abrir la Biblia para que el Espíritu Santo nos inspire a nosotros, los lectores, así como inspiró a los escritores, para que podamos tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿no? Que estas lecciones han venido precisamente en este tiempo de pandemia en que hemos estado encerrados en la casa y ayudarnos a hacer no esporádicos estudiantes de la Biblia, sino constantes estudiantes de la Biblia. Y fíjense, digo estudiante y no lectores, porque leer es cuando yo tomo un libro y sencillamente lo leo para obtener cierto conocimiento. A veces hay ideas que no entiendo, pero sigo adelante. No, el propósito de estudiar la Biblia es aprender de ella cada vez y aprender de nuestro maestro, como hemos estudiado esta noche, y grabarla en nuestro corazón, en nuestras mentes. Así como en el tiempo de los israelitas, cuando estaban esclavizados allá en Egipto, en el libro de Deuteronomio nos dice que el consejo era para que los niños aprendieran la palabra de Dios, que estuviera escrita en donde quiera que fuera posible, en las puertas, en los muros, donde quiera que entrara una persona que leyera así un versículo. ¿Y por qué no? Eso es algo que nosotros podemos hacer también. Quiero aprenderme de memoria este versículo. Lo escribo en un papel, en una cartulina, lo pongo allí en mi cuarto y cada vez que entro en mi cuarto, lo primero que hago es repetir ese versículo 2 o 3 veces hasta que ese versículo se quede grabado en mi memoria y entonces lo reemplace con un versículo nuevo, que es lo que nos está aconsejando la lección de esta semana. Aprender de memoria la Biblia, porque vendrán los tiempos cuando no tendremos este libro. Solamente vamos a tener de ella lo que hayamos grabado en nuestra mente por el continuo estudio y la repetición de la misma. Y para enfatizar y concluir con esto, Diógenes y José, otra vez regreso al hecho de que si nosotros estudiamos la Biblia, nos las aprendemos de memoria, pero no nos lleva a una transformación, estamos perdiendo el tiempo. Sí, ¿verdad? Yo aprendí algo bien especial de esta lección y es lo siguiente: la palabra de Dios es suprema sobre todas las cosas, sobre la filosofía de los hombres, lo que nosotros podemos pensar y creer. La palabra de Dios es superior y es la que se va a cumplir, ¿verdad? En toda la historia se ha cumplido y se va a cumplir. Por lo tanto, por eso es que debemos de confiar en ella, porque sin dudas se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y sobre todo es eterna. Amén. 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 Bien interesante
la lección, ¿verdad? De este trimestre. Tengo un pensamiento con el que vamos a cerrar que dice: Señor, quiero vivir con una perspectiva de eternidad. El cielo es más que una fábula para sentirse bien junto a una tumba. Es un lugar real, tan real como esta tierra, y de una duración mucho mayor. Cuando vivo como si la tierra fuera, el cielo fuera la meta final. Tiene que ser alabando y glorificando el nombre de Dios y siguiéndolo. Cuando recuerdo que mi punto real de destino es el cielo, le doy valor a las cosas que perduran. Las verdades no le restan importancia, sino que le dan importancia. Ayúdame, Señor, a mantener los ojos fijos en tu reino celestial. Amén. Que al estudiar la palabra de Dios podamos encontrar las promesas que Dios tiene para nosotros. Este mundo no termina aquí. Este mundo se extiende al reino de los cielos, que debe ser nuestra meta final. El mundo piensa que hasta aquí llegó y morimos y se acabó, o pasamos al limbo o pasamos a otro lugar. Pero nosotros sabemos que si hemos de fallecer, descansamos en el Señor, pero tenemos la certeza de que cuando Cristo ha de venir a los cielos, nuestra redención va a estar cerca y podamos disfrutar de esas mansiones que Dios tiene para nosotros. Amén. La vida no termina aquí, continúa en el cielo. Así que nuestra meta sea la Canaán celestial y nuestra prioridad sea ser parte de ese gran evento que pronto ha de venir. Vamos a pedirle a nuestro hermano Diógenes que nos dirija en oración para concluir con la programación de hoy. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú has dejado tu palabra para que nosotros podamos conocerte mejor. Permite que a través del estudio de la misma, nuestros caracteres puedan ser transformados y que no leamos tu palabra solamente para tener información, sino para que seamos cambiados y transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Permite, Dios, que podamos hacer de tu palabra nuestra comida diaria, sin la cual no podamos vivir. Que hagamos un hábito de estudiarla de tal manera que cuando no lo hagamos, sintamos un vacío en nosotros y que recurramos a ella para que ella sea la que llene el vacío que haya en nosotros, si es que hay alguno, porque queremos estar siempre llenos del Señor Jesús. Amén. Bendice a tu iglesia en esta noche. Bendice a cada uno de tus hijos. Llena sus necesidades físicas y espirituales de acuerdo a tu voluntad. Permite, Dios, que durante este sábado podamos alabar tu nombre completamente y que no andemos hablando nuestras palabras ni haciendo nuestra voluntad, sino que, oh Señor, nos concentremos en guardar tu día santo, tal como tú lo has ordenado. Bendice el servicio que se ha de presentar mañana en la iglesia y que al estar allí podamos realmente tener un encuentro más contigo. Para que tú seas nuestro guía, para que tú seas nuestro director en todas las cosas. Bendice a los oficiales de la iglesia de Maranatha. Bendice al pastor que tú has puesto para dirigir esta iglesia. Bendice a Beltrán, bendice a su familia también, a José, su esposa y su familia, y derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, de tal manera, oh Dios, que cada día nosotros podamos crecer y crecer hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan buenas noches, feliz sábado, y recuerden que nuestra meta es la Canaán celestial. Amén. Amén. Acuérdense, hermanos, mañana a las 11 de la mañana estaremos en la iglesia. La iglesia estará abierta mañana a las 11 de la mañana. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Que descansen. Buenas noches. Feliz sábado. Dios le cuide, pastor. Gracias. Dios le guarde.